Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo 18. Esa es la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, y no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Enseguida de la cancha de básquetbol, a la izquierda, hay un árbol de limones reales. Ahorita precisamente está lleno de limones, llenísimo. Vamos a suponer que saco yo una bolsa y escojo del árbol 50 limones para llevarlos a la casa. En unos días, unas semanas, todos los demás limones se van a caer, se van a echar a perder. Y me voy a poner un poco filosófico. Vamos a suponer que esos limones que se caen pueden hablar, así como en las caricaturas. Esos limones hablan. ¿Me pudieran ellos alegar que se van a echar a perder porque yo no los escogí y los llevé a la casa? ¿Me pudieron ellos alegar a mí que si por qué no los escogí, que se van a echar a perder, que es mi culpa? No. Por naturaleza los limones se caen, no es mi culpa. Por naturaleza los limones caen y están destinados a la perdición, por así decirlo. No es mi culpa. Ahora, acuérdense de esta ilustración al estudiar las lecciones que veremos en esta mañana. De este pasaje de 1 Corintios capítulo 1, estamos estudiando algunas creencias distintivas de nuestra iglesia. ¿Qué creemos a diferencia de otras iglesias aquí en otras partes del mundo? Obviamente no somos la única iglesia que creemos estas cosas, pero hay ciertas cosas distintivas con respecto a nuestra iglesia y otras iglesias aún aquí en la ciudad. ¿Cuáles son las diferencias? Ya vimos que nosotros creemos que debemos de predicar a Cristo. Nos dice 1 Corintios 1, 23, porque nosotros predicamos a Cristo, Cristo crucificado. Vimos que nosotros creemos en la muerte eficaz de Cristo. O esta mañana veremos que nosotros creemos que Dios elige a los que Él llevará a la gloria. O para usar las palabras de mi ilustración, Él elige, Él escoge a los que Él llevará a casa. Ahora, generalmente estudiamos la Biblia, palabra por palabra, frase por frase. Pero esta mañana el sermón será temático. El tema será la elección de Dios. No vamos a ver un solo versículo y estudiarlo y escudriñarlo, sino que vamos a ver varios versículos. Generalmente a mí no me gusta leerles muchos versículos y que la congregación busque muchos versículos. Según la oratoria es más fácil que ustedes no busquen, sino que yo se los lea y así no, para allá cuando los encuentran se pierden la lógica. Pero esta mañana vamos a hacer algo diferente. Voy a dar muchos versículos, vamos a leer muchos versículos con nuestros propios ojos y va a ser a propósito con la meta de que ustedes vean en sus propias Biblias estas verdades que nosotros creemos. Muy bien, la primera verdad que creemos es que Dios es el que escoge para salvación.
La primera verdad que creemos sobre la elección de Dios es que Dios es el que elige, el que escoge para salvación. En el versículo 27 de nuestro pasaje, 1 Corintios 1:27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13, 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13, y también si no lo encuentran, lo que pueden hacer es apuntarlo y después buscarlo y leerlo. Pero dice 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahora, salvación es lo opuesto a perdición. Salvación es la obra de Dios por la cual nos perdona nuestros pecados, nos pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo, nos transforma y al último nos perfecciona de tal manera que podamos estar en comunión perfecta con Él y con los demás en el cielo. Pero el punto aquí es que Dios es el que elige, no el hombre. Lo que el Señor le dijo a sus discípulos se aplica a todos los creyentes. El Señor le dijo a sus discípulos, y nos dice a nosotros: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y Dios es el que escoge porque Él es Dios. Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera. Si fuera de nosotros, ninguno de nosotros hubiera escogido a Dios. San Pablo confirma: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero ahora sí es cierto, a lo mejor usted está pensando en la historia de María, que estuvo a los pies de Jesucristo, y dice el texto: y ella ha escogido la buena parte. Y es cierto, como Josué, ¿se acuerdan a lo último? Cuando está por morir, él dice: bueno, escoged ya ustedes a los ídolos o a Jehová, pero yo y mi casa ya hemos escogido, nosotros serviremos, ¿se acuerdan? Eso es cierto. Pero nosotros, para parafrasear al apóstol San Juan, nosotros lo escogemos a Él porque Él nos escogió primero. Ya como creyentes, transformados, por supuesto, escogemos a Dios y queremos hacer las cosas que a Él le agradan. Nosotros lo escogimos a Él porque Él nos escogió primero. Entonces, hermanos, si Dios es el que escoge, nuestra elección es según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, como nos dice 1 Timoteo. Nuestra elección, el llamado de Dios, es conforme a su propósito, conforme a su voluntad, es conforme a su meta. Él nos escogió. Si Dios es el que escoge, también nuestra elección es irrevocable. Dios no la puede cancelar, no la puede anular, porque Él no cambia. Él es inmutable, para usar la palabra de los teólogos. Inmutable. Él no cambia. Él no se echa para atrás. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, omnisciente. Él sabe todas las cosas. No hay sorpresas para Él. Él no cambia. Él no nos puede quitar nuestra elección. También, si Dios es el que escoge, entonces no hay nadie que pueda decir: ¿y tú por qué lo hiciste así? ¿Y tú por supuesto que no. No hay alguien que pueda alegar así. ¿Quiénes somos nosotros para alegar? ¿Quién es el limón para alegarme a mí, verdad? Que no lo escogí a Él. Dios es la autoridad suprema. Por supuesto, Él es soberano y su voluntad es perfecta, inapelable. Y si Dios es el que escoge también, entonces, hermanos, toda la gloria es de Dios. Nadie más que Dios merece la gloria por nuestra salvación y por su elección. Y de hecho, por eso nos escogió. Lean Efesios 1 esta tarde, se los recomiendo, esta noche. Esta tarde vamos a estar en Río Bonito, pero si tienen tiempo lo pueden leer. Pero esta noche, lean Efesios capítulo 1. Versículo tras versículo nos dice: esto lo hizo para la gloria de su gracia. Esto lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Esto lo hizo, nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia. Es por eso que nos escogió, para su gloria. Y esto es lo que creemos como iglesia, hermanos. Esto es algo distintivo de nosotros. Nosotros, bueno, hay otras iglesias, por supuesto, que creen esto. Pero nosotros no creemos 50% el hombre y 50% Dios.
No. 100% es de Dios. Él nos eligió, Él nos salvó. Nosotros no predicamos como algunos que dicen, ándale por favorcito, cree en Cristo. Pobrecito Dios, Él no puede contra tu libre albedrío. Mira, pobrecito, elige a Dios, Dios te está esperando, Él no puede hacer nada. No, Dios nos eligió, Él nos escogió. Y hermanos, Dios es el que elige, Dios es el que salva entonces, pero Dios no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo, pero Él tomó la iniciativa de salvarnos por la muerte de su Hijo. Esto nos lleva al siguiente punto y aquí nos debemos de emocionar mucho. La segunda verdad que creemos es que Dios nos escoge en Cristo. Vean Efesios 1, voy a comenzar a leer en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Él nos escogió en Cristo. Como cristianos no tenemos ninguna bendición aparte de Cristo. Es por los méritos de Cristo, es por el amor de Cristo, es por Cristo que Él nos elige y nos salva. Todo lo que Dios hace para con nosotros, como dice en otra parte, es por su gran amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. O como dice también, Él nos escogió para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y hay que tomar en cuenta que Él nos escogió para que estemos en Cristo Jesús. Es por eso que nuestro texto nos dice en 1 Corintios, mas por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, hermanos, si Dios nos elige en Cristo, es una gran afrenta contra Dios buscar su favor por otro mediador. Dios nos eligió, nos salva por Cristo. ¿Cómo? ¡Qué perversión adorar a un ángel! O buscar el favor de Dios a través de un apóstol. O como algunos, con la santa muerte. ¡Qué perversión! ¡Qué abominación! Es a través de Cristo, es en Cristo que Él nos elige y que Él nos salva. Aquí quiero insertar algo muy, muy importante, especialmente para los cristianos. Dios nunca nos pide que creamos en nuestra elección. Él nos pide que creamos en Cristo. Nosotros vamos a tocar puertas y compartir los folletos y vamos a decirle a la gente, cree en Cristo. No le vamos a decir, cree en tu elección. Nosotros creemos en Cristo. Es lo que quiere Dios. El diablo te va a hacer pensar, especialmente como cristianos, ¿y si Dios no me eligió? ¿Y si Dios no me escogió? ¿Me voy al infierno? Pase lo que pase, me voy al infierno. Yo no puedo hacer nada. No. Lo que puedes asegurarte es que estás en Cristo, que crees en Él como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que perseveras creyendo en Él. Eso es lo que nos enseña Pedro cuando nos dice que hagamos firme nuestra elección. Véanlo, 2 de Pedro, el capítulo 1. 2 de Pedro, el capítulo 1. Aquí una lista de virtudes y es por eso que las pone. 2 de Pedro, el capítulo 1, perdón. 2 de Pedro 1. Voy a comenzar a leer en el versículo 3. 2 de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso se trata esto. Ahora, como iglesia, nosotros creemos esto. Como iglesia, esto nos lleva a adorar a Cristo, a predicar a Cristo, a contarle a los demás de Cristo, a amar a Cristo, a obedecer a Cristo. Si somos escogidos en Él, entonces le alabamos a Cristo, adoramos a Cristo, predicamos a Cristo. Queremos que otras personas conozcan a Cristo y le adoren a Él como el mediador, y que las otras personas le adoren como Él se lo merece. La tercera verdad que creemos sobre la elección: Dios escoge a hombres necios, débiles, viles. Estas son las palabras de 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Vamos a suponer que usted va a un orfanatorio. Quiere adoptar unos niños. Yo a veces soy tentado a hacer eso. Yo quiero 12 niños en mi casa. Y pienso, bueno, vamos a adoptar niños. Vamos a suponer que vamos a un orfanatorio. Hay 100 niños en muchos de donde escoger. Probablemente nosotros como humanos normales, lo que vamos a hacer es, muy bien, vamos a ver a los más saludables, los más fuertes, los más inteligentes, los más fuertes, los más guapos, las niñas más bonitas. Es obvio. Pero ¿saben qué? Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. Dios escogió a los necios, a los débiles, a los viles de este mundo. Y hay que tomar en cuenta, y uso este vocabulario porque es bíblico también, pero aquí necio, por ejemplo, en la Biblia, ¿quiénes son los necios realmente? Sí son contrarios, los sabios, pero ¿quiénes son los necios? Dice, ustedes díganlo en voz alta. Dice el necio en su corazón. Esos son los necios. Leemos en un versículo en Isaías: el necio hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. Esos son los necios. Lean en Proverbios lo que hacen los necios. Y luego nos dice que Dios escogió a los débiles. Sí, incluye débiles de fuerza física o de salud, eso es cierto. Pero más se trata de débiles de carácter, débiles de voluntad, débiles por su incredulidad, débiles en el sentido que no pueden hacer nada para salvarse, no pueden dejar de pecar, son tan débiles que no pueden dejar de pecar, aunque quieran, están incapacitados. Y por eso son malos. Y es por eso que dice en Romanos 5, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esos son los débiles. Y dice que Dios escogió a los viles de este mundo. Viles son los de baja condición, los despreciados, los que no son famosos, los menospreciados, los ignorados. Pero no por su humildad, no por su pobreza económica, no por su bondad, pero por su maldad están así. Porque no han logrado nada, ni pueden hacer nada. Ahora, esos son los tipos de personas que Dios escoge. Vamos a ver, 1 Corintios 6 está después de 1 Corintios 1. Está 2, 3, 4, 5 y luego 6. 1 Corintios 6. Y quiero que lean aquí una serie de versículos que nos dan a conocer a una lista de personas que están incluidas en esos necios, en esas personas débiles, en esas personas viles. Aquí tenemos una descripción de esas personas con otras palabras muy realistas. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido santificados. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esos son los necios que Dios escoge. Esos son los débiles que Dios escoge. Esos son los viles que Dios escoge. Ahora vamos a volver a la ilustración del árbol de limones. El Señor no va al árbol y ve cuáles son los más bonitos, los más grandes, los más jugosos. Los limones ya se cayeron. Los limones se están pudriendo, están muertos. Y de esos que están allí abajo, el Señor escoge 50. De los ya tirados, de los ya caídos, muertos, los revive y se los lleva a casa. Nosotros escogeríamos los más bonitos, los más sabrosos, los más grandes. Pero Dios escoge los que ya están podridos y muertos. Esa es la gran diferencia. Y no hay quien le alegue entonces, ¿por qué no me escogió a mí? Nadie, absolutamente nadie merecía que Dios lo escogiera. Entonces, ciertamente la elección de Dios no tiene nada que ver con nuestros logros, nuestras virtudes y nuestra fe. Si Dios escoge a los necios, a los débiles y a los viles, ciertamente ninguno de nosotros merecía ser elegido por Dios. Nadie lo es. La elección entonces es por pura gracia. Apunten ahí, Romanos 11:5 es lo que dice. La elección es por pura gracia, un don no merecido. Y entonces, amigos, hermanos, eso nos da mucha esperanza a nosotros. Porque por más malos que seamos, por más necios, por más débiles y viles, tenemos esperanza de salvación. Tu amigo ateo, para Dios no es imposible. Es un necio, sí, que dice no hay Dios. Pero tu amigo ateo no es imposible para Dios. Tu amigo rico, materialista, codicioso, no es imposible para Dios. Tu amigo o un conocido, lees en el periódico de ese sicario asesino, ese no es imposible para Dios. El homosexual que ves en la escuela o la lesbiana que ves en el centro, no es imposible para Dios. Para Dios no hay nada ni nadie imposible. Él escogió y salvó a Mateo el publicano, a Saulo de Tarso, al sicario junto a la cruz. Él era un escogido de Dios. Ese ladrón, multiasesino. Bueno, tú esta mañana, tú no puedes decir, es que yo soy muy malo, soy muy débil de carácter, yo no tengo la voluntad para vencer esas tentaciones. Por más que luche, yo no puedo ser cristiano, yo no puedo ser... Dios escoge a personas como tú, por pura misericordia, para que su gracia sea exaltada, para que todos reconozcan, como dice el himno, su sublime gracia. Qué increíble la gracia de Dios. Pero también si tú dices, yo no soy necio, yo no soy débil, yo no soy un vil, entonces te estás excluyendo de la salvación de Dios. Por tu sabiduría, tu fuerza, tu soberbia, te excluyes. Tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que delante de Dios de verdad eres necio y muy débil y vil. Que un pecado te hace vil, una mentirita blanca te hace vil, un pedacito de queso que te robaste el Santa Fe te hace vil delante de Dios y necio. Una mirada codiciosa a ese hombre, una mirada codiciosa a esa mujer semidesnuda te hace un necio, un débil, un vil delante de Dios. Arrepiéntete. Y como iglesia, hermanos, creer esta verdad nos motiva a testificar a todos, aún a los más malos y a los más depravados. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, pero tenemos el mandamiento, ir a todo el mundo, compartir el Evangelio a todos.
Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, pero Dios tiene sus medios y nos usa a nosotros. Y es lo que nos da esperanza. Dios tiene sus escogidos y ellos van a venir a Él. Entonces lo hacemos con mucha esperanza, que Dios salva a los más malos, a los más depravados. Cuarta verdad que creemos como iglesia: Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Lo acabamos de leer esto en Efesios 1, nos dice el apóstol, Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que todavía no nacíamos cuando Dios nos escogió. Todavía no hacíamos cosas buenas o cosas malas y Dios ya nos había escogido. Eso entonces quiere decir que no tiene nada que ver con nosotros. Es lo que dice el apóstol, es su argumento en Romanos 9. Véanlo, Romanos capítulo 9. Estamos en Romanos capítulo 7, ya nos falta el 8 y luego vamos a llegar a ese gran capítulo 9 de Romanos que bien entendido nos hace cantar más, nos hace emocionarnos y decir como el apóstol San Pablo en Efesios 1:3, bendito el Padre. Pero vamos a llegar ahí, todavía no. Pero se pueden emocionar. Romanos 9 nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué? Conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tendré, del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, hermanos, la elección es algo totalmente fuera de nosotros. Por entender eso te va a dar mucha paz y mucha calma y mucha seguridad de salvación. Piensa, mi salvación es obra de Dios, algo que Él planeó desde antes que yo naciera. No depende de mi perfección, no depende de mi fe, no depende de mis logros, todo depende de Dios. Eso te calma. Es algo totalmente fuera de nosotros. Y como iglesia creemos esto, entonces le damos toda la alabanza y la gloria y el honor a Dios. Porque todo depende de Dios, 100%. Entonces, si esto es verdad, hermanos, si Dios nos elige, y porque Él nos elige, somos salvos. Desde antes de la fundación del mundo Él planeó esto, y Él es perfecto y sabio, todopoderoso, y se va a hacer porque se va a hacer. Entonces, hermanos, le podemos dar vuela a la hilacha, si me permiten esa expresión. Le podemos dar vuela a la hilacha y robar y matar y adulterar y ver novelas y ver películas R y drogarnos y todo lo que queramos. Pues si somos escogidos, Dios nos va a salvar. ¿Podemos hacer eso? No. Porque Dios nos escogió para que seamos santos. Lo acabamos de leer, Efesios 1:3 y 4. Pero vamos a Colosenses 3:12 mejor. Ya lo hemos leído, Efesios. Ahora vamos a Colosenses 3:12. Apunten ahí Efesios 1:3 y 4. Pero veamos Colosenses 3:12. Él nos escogió en Él para ser santos. Y nos dice por eso en Colosenses 3:12. Colosenses capítulo 3 y el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera que ir contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Dios no nos escogió porque somos santos. Por supuesto que no, éramos necios, débiles, viles.
Dios no nos escogió porque somos santos, pero Dios nos escogió para que seamos santos. O como dice en Romanos, para que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Y eso es santidad, eso es que seamos santos, que tengamos las virtudes de Cristo, que seamos humildes, buenos, misericordiosos, generosos, perdonadores, pacientes, agradecidos, fieles, con dominio propio y sobre todo, como dice aquí, con amor. De eso se trata, ser santos. Y eso nos lleva a esa santidad, como dice en Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque como escogidos de Dios, Cristo nos santifica, nos aparta para Dios. El Espíritu Santo cambia nuestro corazón, nos da el arrepentimiento y produce su fruto en nuestras vidas. Y al final nos glorifica y nos perfecciona. O como dice la cadenita de Romanos 8, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, hermanos, esto nos anima muchísimo. Muchísimo, porque como cristianos, si somos buenos cristianos, vamos a llorar Romanos 7. Vamos a sentirnos como el apóstol y vamos a gemir dentro de nosotros mismos y vamos a sentirnos tan mal cuando fallamos. Tan mal. Y pensamos muchas veces, nunca voy a ser un buen cristiano. Pero si esto es cierto, debemos estar totalmente confiados que Él va a terminar la obra que Él comenzó en nosotros. Que Él nos ayudará con este cuerpo de muerte, como dice en Romanos 7. Que venceremos esas adicciones, venceremos esa gritería, venceremos y dejaremos esa... Y allí ponga usted, ¿cuál es su problema y su pecado que le asedia? Ponga usted la línea ahí y piense, yo como escogido de Dios tengo la fortaleza, la ayuda de Dios, la seguridad que Dios me va a ayudar con esto. Y al final, Dios me va a glorificar. En el cielo no voy a estar gritando. En el cielo no voy a tener dudas. En el cielo no voy a tener esta incredulidad y esta... Porque voy a ser totalmente santo. Porque Dios me escogió. ¡Qué calma! Entonces, ¡qué tranquilidad! Por supuesto está en Romanos 7, lo estamos viendo. Nuestra tranquilidad es que no se trata de nosotros, se trata de Cristo, que Él cumplió la ley en nuestro lugar. Su obediencia es nuestra obediencia. Él es nuestra justicia. Así será llamado, justicia nuestra. Pero aún como cristianos, si sentimos, por supuesto, yo quiero agradar a Dios y quiero dejar esto. Y tenemos esa seguridad porque Dios nos escogió, nos santifica, nos ayuda, nos transforma a nosotros y a nuestros hijos. Como dice en Isaías 35:8, por más torpe que seamos, no podremos salir del camino de la santidad. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Por más torpes que seamos, el Señor siempre nos lleva por ese camino de la santidad que nos lleva al cielo. Entonces, nosotros creemos esto como iglesia. Entonces, esto nos lleva a retar a la congregación a la santidad. A disciplinar a los que no andan en la santidad, que se digan ser cristianos y andan ahí de borrachos y ladrones y adúlteros y no podemos, tenemos que disciplinarlos, tenemos que ayudarlos por compasión. Los cristianos no hacen eso, hermano. ¿Cómo te puedes decir cristiano y estás con esas cosas? No, arrepiéntete y vuelve a Dios. Por eso disciplinamos y hasta excomunicamos, por supuesto. Como iglesia creemos esto. Entonces, la congregación, los motivamos, los ayudamos a seguir la santidad. Y también, sobre todo, confiamos en las promesas de Dios para la congregación. Tenemos compasión de los hermanos. Ay, cómo falla ese hermano a la iglesia. Ay, esa hermana, mira cómo anda vestida. Mira al niño, mira, ay. Nos duele, nos afecta, nos entristece. Pero tenemos mucha confianza en Dios. En sus promesas para los escogidos de Dios. Y es lo que nos tiene aquí por 27 años. Es lo que lo tiene a usted aquí por 27 años. Porque si usted fuera, pues ¿desde cuándo hubiera tirado la toalla, como dicen los americanos? ¿Desde cuándo hubiera dejado la cristiandad? Pero tiene la promesa de Dios. Pero en último lugar, nosotros creemos que Dios hace todo por amor a sus escogidos. Dios hace todo por amor a sus escogidos. Mateo 24:31, voy a leerles una selección. Mateo 24:31 nos dice, está hablando de la venida del Hijo del Hombre en los últimos días, la tribulación y todo eso, y luego dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos
juntarán a sus escogidos. Ahora vean Marcos 13:20. Marcos 13:20. Está hablando de lo mismo, gran tribulación, la segunda venida. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Fíjense, Lucas 18:7. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es por los escogidos que Dios contesta la oración, nos dice aquí, porque son escogidos por amor a ellos. Dios planea, limita, controla, contesta, todo por amor de sus escogidos. Y yo les digo, a lo último, Dios llevó a su Hijo a ser sacrificado en la cruz por amor de sus escogidos, para que nadie los acusara a sus escogidos, para que nadie condenara a sus escogidos. ¿Se les hace conocido como que lo han leído eso en alguna parte? Es Romanos 8, mi pasaje favorito. Romanos capítulo 8 y el versículo 33. El hermano Alfonso quiere que cantemos todos los himnos del himnario. Pero yo creo que el predicador que me predique en mi sermón de funeral, que sea Romanos 8, todo el capítulo. Es un sermón muy largo, ¿verdad? Romanos 8. Bueno, vamos a comenzar el versículo 31. Ya les leí el 30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los escogidos, los que predestinó, los que llamó, los que justificó, los que glorificó, por supuesto. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condena a los escogidos de Dios? No, nadie puede. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, absolutamente nadie, por supuesto. Dios guía todo, aún la muerte de su Hijo en la cruz, por amor de sus escogidos. Toda la historia del mundo. Acabamos de celebrar el 31 de octubre, no Halloween. Celebramos como cristianos la Reforma de 1517. 31 de octubre, la Reforma de 1517. ¿Cómo? Por amor de sus escogidos. Los avivamientos de los 1850, por amor de sus escogidos. Dios mandó a los apóstoles, aún que sufrieran la muerte, que predicaran, que fueran mártires, por amor de sus escogidos. Apunten por ahí, se los leo, 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ahora, esto, hermanos, nos da a los cristianos una valentía sin igual. Como escogidos de Dios, eso significa que somos invencibles. El diablo no nos puede tocar porque somos escogidos de Dios. La muerte no nos toca hasta el día perfecto, escogido por Dios. Podemos cantar con mucha fe: todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. ¿Por qué? Porque soy escogido de Dios. Todo, lo más feo y lo más trágico, lo más doloroso, el problema en el hogar, en el trabajo, con los hijos, todo, porque somos escogidos, Dios lo prepara para bien de nosotros. Ahora, como iglesia creemos esas cosas, y sabiendo que aquí tenemos un grupo de escogidos de Dios, confiamos que Dios nos edificará más como lo ha hecho, confiamos que Dios nos cuidará, confiamos que Dios escuchará nuestras oraciones, confiamos en las promesas de Dios para el pueblo escogido de Dios, como en Isaías 43, donde dice: ahora pues, oh Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. ¿Por qué nos ayuda? ¿Por qué nos protege? ¿Por qué nos forma? No temas, siervo mío Jacob, y tú, pueblo mío, a quien yo escogí. Todo va a la elección de Dios.
En último lugar, la última verdad que mencionaremos sobre la elección. Hay otras verdades, pero la última verdad que mencionaremos sobre la elección de Dios. Dios asegura la salvación y victoria final de sus escogidos. Dios asegura la salvación y victoria final de sus escogidos. Por ejemplo, Romanos 11:7 nos dice así. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Apocalipsis 17:14. El último versículo que vamos a leer, Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Por eso venceremos. Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Los escogidos no podemos perder. Los escogidos de Dios vendrán a Dios. Como dice el salmista, bienaventurados los que Dios escoge y atrae a Él. La victoria es segura entonces porque Dios provee todo lo que sus escogidos necesitan para llegar a su casa. Porque somos escogidos, Dios nos da la fe, por ejemplo. Hay algunos que dicen, Dios escoge a los que Él sabía que iban a creer, por eso los eligió. Bueno, eso es ilógico, porque la fe es un don de Dios. Y que yo sepa, los muertos no pueden creer. Y los pecadores éramos enemigos de Dios. No hay quien busque a Dios, ni a uno. Pero Dios da fe a sus escogidos porque son escogidos. En ellos nos dice que les concede el arrepentimiento. En Efesios 2:10 nos dice que Él prepara de antemano las buenas obras que ellos harán. Todas las cosas que necesitamos para llegar al cielo, para perseverar hasta el final. La victoria es segura entonces porque fuimos escogidos en Cristo por sus méritos, con su amor, para estar en Él. Entonces, asegúrate que estás en Cristo, que crees en Él, que le has recibido como tu Salvador personal. Y confiado solo en sus méritos, en los méritos de Cristo. Como cristiano, por así decirlo, disfruta la vida. Goza la vida. Como cristiano tú puedes, de todas las personas del mundo, tú puedes amar la vida como dice San Pedro, como dice el salmista también. Tú puedes amar la vida porque como escogido no hay nadie contra ti. Todo está seguro en Dios. Puedes tener mucha paz con sus promesas porque son tuyas en Cristo. Y como iglesia, porque nosotros creemos estas cosas, nos lleva a amar a Cristo más y más. Adorarle más y más. Nosotros vamos a cantar. Como cantaremos al final con los 50 escogidos de Dios. Sí sabían que son 50 los escogidos de Dios, ¿verdad? ¿No sabían? Les voy a leer el pasaje. Después de esto miré, dice San Juan en Apocalipsis 7. Y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Son 50, ¿ven? ¿Están despiertos? 50. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie pueda contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.